Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este mi canal, Mi Hogar Camino al Cielo. Estamos nuevamente aquí con ustedes para un nuevo tema. Este tema le puse como título, como nombre, Los tres chascos. Aunque vamos a ver ahora solo el primero, no sé si vamos a necesitar dos videos o tres, pero este tema es interesante. Esperamos que nos acompañen. No se olviden suscribirse y un like, compartir este material. Vamos a poner, como siempre, es que vamos a empezar a compartir, compartir pantalla para este bonito tema. No se olvide, son los tres, los tres chascos. Vamos a ver, tengo un pequeño inconveniente. Permítame resolverla aquí. Vamos a ver si ya está compartiéndose, está introduciéndose. Un poquito siempre se demora, pero ya vamos a tener. Así es que estos tres temas, el primero vamos a analizar, como digo hoy, y esperamos los dos siguientes chascos en otros videos. Vamos, se demora un poco. Ok, ahora sí, yo creo que ya estamos compartiendo pantalla y podemos empezar. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a tener esta introducción para empezar este interesante tema. Aquí encontramos nosotros el versículo que queremos leer. Está registrado en San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí encontramos cómo Moisés, Juan, hace alusión a lo que pasó con Moisés en la serpiente. Sabemos nosotros que ese es una directa alusión a Jesús. Aquí tenemos nosotros este comentario de este versículo en el deseo de todas las gentes. No se parece que está un poco muy grande. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que podamos, podamos tener. mm, Ok, un poquito más pequeño. Ahí está. Bien, vamos entonces. Mire, este comentario del deseo de todas las gentes dice lo siguiente: cuando Nicodemo vio a Jesús alzando en la cruz, recordó las palabras que le dijeron de noche en el Monte de las Olivas, que Jesús le dijo en el Monte de las Olivas. En aquel sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo la oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús le había dicho no eran ya misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Aquí vemos que Nicodemo se da cuenta, ¿no? Comprende lo que Jesús le dijo y siente un dolor porque tuvo la oportunidad de hablar más con Jesús, porque él le conoció lógicamente cuando estaba vivo, pero no aprovechó. Y eso le dolió mucho. Es que esta es la introducción. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos nosotros eh, perder el tiempo sabiendo que tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Vamos al siguiente pasaje que le encontramos aquí en, eh, en Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, los paralíticos y los sanos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Miren, este versículo nos dice que la fama de Jesús fue tan grande, se escuchó tanto,
los milagros que él hizo, que aquí podemos mirar un mapa que tengo aquí donde que nos damos cuenta de en los lugares donde que Jesús estuvo. Así que aquí, mire, ahí está. Tenemos Judea, Galilea. Y aquí, permítanme señalarles. Ahí está, aquí está, toda esta parte es Judea. Acá arriba está Galilea, Decápolis, Perea, inclusive llegando a Tiro y a Cereta y a Sidón, Tiro y Sidón, que está más arriba. Todo este sector, todo este sitio, Jesús hizo su ministerio, sanó, curó, y su fama fue tan extensa, tan grande, que toda esa gente quería conocerle, quería estar con Jesús, quería estar al lado de Jesús, ¿no? Por su fama. Vamos a ver un poquito más adelante. Aquí encontramos nosotros en Marcos, capítulo 6, versículos 14 y 15. Oyó el rey Herodes la Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta, o algunos de los profetas. Todos que hablaban de Jesús querían mencionarle una y otra cosa. ¿Por qué? Porque su fama fue tan grande en todo ese sector, ¿no? Fue enorme. Nosotros conocemos, pues sabemos en 1 Reyes capítulo 10, versículo 1, la fama de Salomón, ¿no? Oyendo de la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Así es que la fama de Jesús, la fama de Salomón, por su sabiduría creció tanto, y la fama de Jesús también. Es enorme. Todos querían acercarse a Jesús. Miren ustedes, aquí está la palabra fama, porque dice la fama de Jesús crecía en una forma tremenda. Vamos a ver aquí encontramos nosotros la palabra fama. Se dice shama, ¿no? En hebreo. Ahí está, ahí encontramos nosotros las tres letras que utilizamos para la fama. Y fama realmente en el hebreo quiere decir oír, decir y sanar, ¿no? Oír, decir y sanar. A más ¿cómo se llama? Otras cosas también, pero lo básico es oír, decir y sanar. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la fama de Jesús? ¿La fama de Jesús de qué? Es lo que él decía, cómo enseñaba, ¿no? La fama de Jesús también fue ¿por qué? Porque él aprendía a escuchar las necesidades de la gente. Él escuchaba, él oía, él decía, ¿no? Y después cubría su necesidad, sanaba. Y no solo sanaba de su cuerpo, sino sanaba de su espíritu. Así es que por esa razón la fama de Jesús creció tanto, ¿no? Y con él y con la fama de Jesús también la de sus discípulos. Así es que ahora que ustedes van a comprender más adelante cuando ustedes podamos poner los otros videos, vamos a ver por qué razón hablamos de la fama de Jesús, ¿no? La fama de Jesús por sanar, por curar, por sacar endemoniados, espíritus malos, de la igual manera también sus discípulos. Vamos a hablar ahora del primer chasco. Ahora entramos del primer chasco. Aquí estamos, primer chasco, Jesús estaba con sus discípulos, y aquí podemos leer el deseo de la gente, es página 397, que dice lo siguiente. Mire lo que dice. Al divisar a Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro, saludándole con expresiones de reverencia y gozo. Sin embargo, los ojos de Jesús, avisor, discernió que estaba en gran perplejidad. Toda la gente estaba en gran perplejidad. Los discípulos parecían turbados. Acababa de ocurrir una circunstancia que les había ocasionado amargo chasco y humillación. Aquí encontramos el primer chasco. Vamos a hablar un poco del contexto de esto. Jesús había escogido a tres de sus discípulos, se había ido a la montaña, y ahí aconteció la transfiguración. Mientras Jesús estaba arriba con los tres discípulos, abajo estaban 9 discípulos, y cuando en la llanura, mientras ellos estaban ahí, los 9 discípulos le trajeron a un joven endemoniado, y ellos intentaron sacar ese espíritu y no lograron. Por eso vemos nosotros ese chasco en su corazón. Cuando Jesús comenzó a bajar, la gente le miró a Jesús y entonces corrió hacia él, ya que sus discípulos no pudieron sanarle. Ahora acudieron al maestro. Miren lo que dice Marcos,
capítulo 9, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos, dice, dije a tus discípulos que lo sacasen fuera y no pudieron. Los discípulos no pudieron. Ese era el chasco de los discípulos, no poder realizar esto. Miren, vamos un poquito más adelante. Aquí encontramos ahora un comentario del deseo a toda la gente. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al Espíritu, los discípulos, ahora en el nombre de Cristo, ordenaron a los espíritus torturador que dejase a su víctima, pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. Los discípulos, incapaces de explicarse su derrota, sentían que estaban atrayendo de deshonor sobre sí mismo y sobre su maestro. Qué tremendo chasco recibieron. La gente estaba a su alrededor. Ellos intentaron de sacar este espíritu malo. Al contrario, el espíritu malo se burlaba de ellos, ¿no? Sintieron que estaba deshonrando el nombre de su maestro. Así es que eso es lo que había pasado. Y por esa razón, pues, acudieron a Jesús. Desesperadamente cuando le miraron a Jesús. Marcos capítulo 9, versículo 27, podemos leerle de 27 al 29, pero básicamente lo que hace Jesús. Miren lo que dice Marcos. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Eh, sigamos con un comentario. Luego el mancebo quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró, está muerto, pero Jesús le tomó de la mano y alzándole le presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su padre. Al principio, al principio, cuando Jesús se presentó con este joven, quedó tendido. Parece que no surtió efecto el poder de Jesús. Tal vez algunos pensaron que era como que iba a fracasar como los discípulos, pero no fue así. Después Jesús le tomó la mano, le levantó y le presentó sano, dice, tanto mental como corporalmente. Todos se maravillaron. Y esto sirvió para que la fama de Jesús crezca más, ¿no? Y entonces, mientras la fama de Jesús crece, los discípulos en cambio se sienten chasqueados, tienen un dolor en su corazón, una decepción de sí mismo, consigo mismo. En Lucas capítulo 10, versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso había sido. Jesús les había dado el poder para sacar espíritus malos, les había dado el poder. Y los discípulos hicieron eso. Sacaron muchos espíritus malignos de muchos jóvenes, seguramente mujeres también. Y aquí encontramos nosotros que cuando volvieron los 70, dentro de los cuales estaban los 12 y los 9 que acabamos nosotros de mencionar, se sentían gozosos. Este acontecimiento, aproximadamente algunos estudiosos creen que fue un año antes de lo que nosotros relatamos del chasco de estos discípulos. Así es que, por esa razón, ellos cuando vinieron con este joven o este mancebo que tenía un espíritu malo, ellos se sintieron con autoridad para sacarlo, pero no lograron, ¿no? Y ese es el gran chasco de estos discípulos. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esa era la pregunta que les tenían a mente los discípulos. Lógicamente, ellos decían, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué razón nosotros no pudimos? Si tú nos diste la autoridad, tú nos diste el poder, ¿por qué? Entonces, apenas entraron en casa, lo primero que hicieron los discípulos era ¿qué? Preguntar a Jesús. Preguntar a Jesús por qué ellos no pudieron hacer ese sanamiento. Bueno, y vamos a ver la contestación de Jesús. Este género con nada puede salir, sino con qué? Con oración y ayuno. Aquí queremos detenernos un instante, porque
Es algo muy, muy profundo lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos así, dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. No encontramos mucho que aprender de esto, pero si nos vamos al hebreo, miren lo interesante del hebreo. Aquí encontramos, aquí encontramos la palabra asot, que significa este, o sea, aquí, este. Este sot min, este género. Género se dice min. Aquí encontramos las letras, una lamen, una yud y una nun. Aquí encontramos entonces es min. Quiere decir que sot min. La palabra sot es este, que también se puede traducir como más con esta condición, o sea, la condición. Ahora, esta palabra nos indica que este joven que fue llevado a los discípulos, a los 9 discípulos, no era un joven que estaba poseído de un espíritu nada más. Era algo especial, tenía una condición diferente. Recuerden ustedes que cuando una ocasión un espíritu salió de una mujer, ¿qué pasó? Llegaron 7. Así es que este joven no era un joven común, o sea, la posesión que él tenía no era simple, una simple posesión. Y lo demuestra la siguiente palabra. Cuando dice que el género, este género, cuando la palabra género, min, en hebreo quiere decir especie o género, una especie de, de endemoniado, ¿no? Una especie endemoniada. Este término aparece en la versión hebraica de este versículo, ¿no? Aparece este es como se llama la versión hebraica de Marcos capítulo 9, versículo 28, que se refiere a qué? A una especie, ¿no? O sea, era algo diferente, pero algo más, nos dice. Este término también se dice intimidad, se refiere a la intimidad. Lo que nos está diciendo el versículo, o lo que está diciendo Jesús, este género, está diciendo, este joven está tan poseído que tiene una intimidad con el enemigo tan fuerte que no podía sacarle este espíritu maligno cualquier discípulo. Necesitaba del maestro. Para que los discípulos pudieran hacer esto, tenían que orar, ayunar. Y esto nos dice que nos enseña que a veces es posible, ¿no? Que como Pablo dijo en una ocasión, lo que no quiero es algo. Pablo dijo, tengo un aguijón en mi carne y a veces podemos tener algo que es tan nuestro, es íntimo nuestro, pero que nosotros debemos poner a los pies de Jesús para que ese pecado se convierta en obediencia, en amor. Así es tremendo. No hay otra oportunidad, no hay otra esperanza para que nos perdone los pecados, sino solamente Jesús. Jesús nos puede limpiar, nos puede sanar. En Mateo 17, que es un versículo paralelo, encontramos algo adicional, algo más. Dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, este género, transgresión, este pecado tan íntimo que nosotros como seres humanos tenemos, no puede ser librado sino solamente a través de la oración del ayuno y a través de la confianza plena en nuestro Salvador Jesucristo, que limpia el pecado del mundo. Aquí encontramos nosotros entonces lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Dice elementos, dijo Jesús, ¿no? Aparecen 3 elementos. La fe, la oración y el ayuno. Y esos son lo que nosotros pues necesitamos
para tener una vida victoriosa, ¿no? La fe, la oración y el ayuno. Se habla mucho de la fe, de la oración, pero queremos un poquito hablar acerca del ayuno. En la Biblia, en el Pentateuco o en la Torá, en los primeros 5 libros, solo hay una mención de ayuno y está en Levítico capítulo 23, versículo 32. Será para vosotros día de completo reposo y ayuno. Desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde siguiente guardaréis vuestro reposo. De tarde en tarde guardaréis vuestro sábado, vuestro reposo. Aquí se menciona el ayuno, solo en esta ocasión. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios, nuestro Señor, ordenó un ayuno? Este día 10 es el día de Tisri, el mes séptimo judío, y ahí se celebraba lo que es el Yom Kippur, o conocido también como el día de la expiación. Entonces, lo que nos dice aquí, que en ese día, que es el día más solemne y más sagrado para el pueblo de Israel, tienen que, hasta hoy, ¿no? Ayunan, pero no es un ayuno regular, es un ayuno de 24 horas completo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón ayunan en este día? Porque según el pensamiento judío creen que en ese día tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber oración para que su nombre permanezca en el libro de la vida. Qué interesante. Cuando Jesús le dice la fe, la oración y el ayuno. Pero recordemos algo interesante también. Cuando los fariseos le acusaron a los discípulos de Jesús, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, estoy yo aquí. Cuando yo vaya, tendrían que ayunar, pero mientras yo estoy aquí, no es necesario que ayunen. Así es que esta enseñanza está más allá de esta historia. O sea, es una enseñanza para los discípulos, pero tiene una enseñanza más allá que es para nosotros, para sus seguidores futuros, ¿no? Que nosotros tenemos que ayunar, tenemos que la fe, la oración, el ayuno, ¿no? Y el ayuno que nos haga reflexionar de que nuestro nombre tenemos que tener la suficiente fe y la obediencia para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida, ¿no? Eh, Estamos ya terminando esta parte. Dice, les había conocido, ocasionado, ¿no? Les había ocasionado amargo chasco y humillación. Les recuerdo, este es el primer chasco, y entonces este chasco se refiere a cómo los discípulos, estos 9 discípulos, no pudieron sanarle a este joven endemoniado. Así es que vamos a ver un poco y vamos a ver lo que nos dice todas las gentes, ¿no? Jesús dijo lo que necesitaban para sacar el espíritu. Ahora, esa otra gente nos dice lo que les pasó, por qué no pudieron sacarle. Miren lo que dice. La elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9, en vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. Cuando ellos miraron que Jesús había escogido a 3, los 9 se sintieron apartados y el celo llenó el corazón de estos discípulos. No estaban ya pensando, estaban recriminándose. En ese instante llega esta prueba de este joven con este espíritu malo. Y entonces, en esa condición, se olvidaron de orar, se olvidaron de pedir a Dios, se olvidaron de eso y pensaron que ya habían recibido antes esa autorización para sacar un espíritu malo y ellos podían hacerlo. Y se dieron cuenta que no era así. Recibieron un terrible chasco. ¿Cuál es entonces la razón? Son los celos, ¿no? Los celos, la envidia, eso les ocasionó que no pudieran sacar, ¿no? Y el remedio es la fe, la oración y el ayuno. Quiero terminar con esta frase de este comentarista o de este comentario bíblico. Word dice lo siguiente:
Este comentario, la verdad es que es un tremendo comentario, dice, esta dependencia total hacia Dios es el remedio de muchos problemas espirituales. La dependencia total hacia Dios a través de la oración, del estudio de su palabra, ¿no? Del ayuno, teniendo fe en Jesús. Tenemos que depender completamente de nuestro Dios. Dice, permítanme leer otra vez. Esta dependencia total hacia Dios es el remedio de muchos problemas espirituales. El estar decepcionado de ti mismo es el haber confiado en ti mismo. El estar decepcionado de ti mismo es el haber confiado en ti mismo. Y eso es lo que les pasó a los discípulos. Estaban decepcionados con ellos mismos. Sentían que habían causado propio a su maestro. Estaban decepcionados de sí mismos. Pero su decepción es ¿por qué? Por haber confiado en sí mismo. Confiaban en sí y no confiaron en Jesús. No depositaron su confianza, su fe en Cristo para que se realice el milagro. Pues, queridos amigos y hermanos, ¿qué necesitamos? La verdad es que necesitamos mucho acercarnos a nuestro Señor y Salvador, no confiando en nosotros mismos, porque confiando en nosotros mismos no vamos a poder lograr vencer las batallas que este mundo nos trae y las tentaciones que nos trae también. Tenemos que confiar en Cristo. Si alguna vez tus promesas no son cumplidas y sientes un chasco en tu corazón, debemos apoderarnos de la fe de Jesús, de su amor y su misericordia para seguir adelante. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos otorgue paz en nuestras vidas. Gracias, mis amigos y hermanos. Que Dios les bendiga. Eh, por favor, les ruego que eh, puedan dar un like y también puedan compartir este material. Nos veremos pronto. Que Dios nos bendiga. Bye bye.